Muy buenas a todos, estamos en el podcast del grupo de estudios Jale. Soy el aprendiz Cristian Ortiz Muro. Hoy realizaremos una entrevista personal al iniciado Luis Francisco Roldán, con más de 150 clases en la Academia de Grima Láser, graduado en Historia del Arte y máster en Arqueología. Vamos a ello. Muy buenas, Luis Francisco. Muy buenas, Cristian. También está aquí hoy Alejandro Delgado, ¿vale? Para ayudarme a realizarte esta entrevista, ya que eres uno de los más, por así decir, antiguos de la academia, pues me va a apoyar un poquito Alejandro, que también es de los más veteranos, ¿vale? Así le sacamos más chicha a Luis Fran. Correcto. ¿Cómo te encuentras? La primera pregunta que te queríamos realizar, ¿vale? Sería la siguiente. ¿Cómo llegaste a la Academia de Grima Láser? Es una historia curiosa porque ahora mismo, conforme se llega a la academia, es que conoce a alguien que forma parte de ella, te explica de lo que va la academia en cuanto a los contenidos que ofrece, de conocer aspectos filosóficos, físicos, de historia y tal, pero en mi caso, en vez de ir por esa parte de contenido y de conocimiento, se me llamó por la parte de Star Wars. ¿Por qué? Porque yo, cuando estaba haciendo el máster de arqueología, precisamente, mi trabajo de fin de máster versó sobre la arqueología en Star Wars. El título concreto es La arqueología en los medios de masa, el caso de Star Wars, leyendas, porque así podía limitar entre 77 y 2014. Resulta que un amigo mío que estaba en la academia, le comenté mi idea y que lo estaba haciendo y que al final lo pude presentar y lo pude defender, y le comentó al maestro en algún momento, mientras estaba en clase, que mira qué guay mi compañero que le gusta mucho Star Wars y que ha hecho un TFM sobre esto. Y parece ser que al maestro eso le llamó la atención y le dijo, pues mira, invítalo algún día que venga para que vea cómo funciona esto. ¿Qué ocurre también? Que cuando yo terminé de hacer ese trabajo de fin de máster, para poder hacerlo tuve que estar durante unos 2 o 3 meses leyendo novelas, leyendo cómics, viendo videojuegos, reviéndome las películas. Aunque me gusta mucho Star Wars, acabé en un punto de estar tan metido que ya estaba harto. Porque tenía no solo que leérmelo todo, sino que leerlo deprisa, sacar todas las referencias, luego escribirlo de manera razonada para poder conectarlo en el discurso que estaba haciendo en el trabajo, en fin, la locura. Y eso, no tenía muchas ganas de volver a... por lo menos en un tiempo de un medio año por ahí, tenía pensado no volver a tocar nada relacionado con Star Wars para limpiarme un poco y luego ya volver con más ánimo a retomar esa faceta que tanto me gusta. ¿Qué ocurre? Que este compañero me dijo, mira, que resulta que estoy en una academia de Grima Láser y el maestro me ha comentado que si algún día te quieres pasar por aquí para ver lo que hacemos. Y claro, yo estoy allí en Linares, me llega el mensaje de este colega y yo me quedo como, espérate, en Linares hay una academia de Grima Láser. Y aunque yo todavía tenía la sensación de que no quiero tener nada que ver con Star Wars, ahora mismo quiero descansar un poco, pues no tenía la curiosidad de, esta gente cara. O sea, no tenía yo muy claro cómo sería una grima eficiente con arma láser. Pero lo que sí sabía de tanto ver las películas es que en algunos momentos era evidente que se podían hacer otras cosas que serían, desde el vocabulario que ya tenía entonces, mejores. Mejores en el sentido de, si en vez de hacer este movimiento hubiera hecho este otro, o si en vez de hacer esta cosa hubiera hecho la otra, lo hubiera derrotado o hubiera escapado ileso, etc. Entonces yo digo, hostia, a ver qué es lo que hacen, a ver cómo usan el arma, a ver en qué se han basado. ¿Se basarán en la coreografía de las películas? ¿Irán por otro lado? Vamos a ver qué hay. Quedé con este colega, que quedamos a la altura del Hotel Aníbal aproximadamente, y ya me llevó al salón. Y cuando entramos en el salón, acababa de terminar la clase y todavía tenía que hacer el saludo, estaban esperando a que yo llegara para poder hacer el saludo. Y cuando yo entro, me encuentro, claro, como era prepandemia, todavía era una clase grupal, había un montón de gente hablando unos con otros, no sé qué. Pero yo era la primera vez que entraba al salón y claro, vi las armas láser conforme entra
a la derecha, luego la espada larga, las roperas, los hachas, el escudo, no sé qué, un montón de gente ahí con un vórtice de sensaciones, por ver esas armas láser, esa gente hablando vestida de negro y a mí me llamaba toda la atención. Y en medio de toda esa vorágine, al fondo había un hombre calvo, así quieto, que seguramente era el que estaba esperando a que yo llegara para ordenar a todo el mundo para hacer el saludo. Y efectivamente, porque entre toda esa gente y todas esas sensaciones que me transmitía tranquilidad y sosiego era aquel que estaba al fondo parado. Ese señor mandó que se apagaran las luces, inmediatamente todos hicieron caso. Yo tuve la suerte de poder ver ese primer saludo, me quedé fuera de círculo, lógicamente, como no formaba parte de la academia, no podía hacer saludo con ellos. No recuerdo el discurso que diera el maestro ese día, sinceramente, no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es de que una vez que se apagaron las luces y él dio la palabra luz, todos ignitaron su arma y yo me quedé ahí prendado. Digo, hostia, esto está guapo. Esto está guapo. Luego apagaron, cuando terminó el maestro el discurso, pues ya se terminó el saludo, ensayaron el arma, se volvieron a encender las luces, pero yo me había quedado en esa oscuridad iluminada por las armas láser. Después de eso, ya alguna gente se fue, otra se quedó y el maestro empezó a hablar conmigo sobre el trabajo de fin de máster que estaba haciendo y que me había parecido lo poquito que había visto, porque había eso solo el saludo. Y no recuerdo mucho más de lo que estuvimos hablando, sinceramente, pero sí que a mi parecer al menos tuve que ser lo suficientemente formal y educado como para que el maestro considerara que podía entrar a formar parte de la academia y que me ofreciera esa posibilidad. Y lógicamente yo acepté. Hostia, esto hay que aprovecharlo. Y desde entonces hasta hoy, pues así fue como llegué. Aunque parte ya la has respondido, Luis Fran, en ello, tu primera sensación, ¿cuál fue? Es decir, nada más entrar, ya has dicho que viste a esos compañeros, viste las armas láser, pero la sensación que te creó el salón, que pudiera llegar a añadir a... La sensación que tuve es más o menos lo que he explicado, de no esperarte que haya algo así en Linares, de ningún modo. O sea, te puedes esperar que a lo mejor haya gente que se junte con, vamos a decirlo mal, espadas láser, para darse con ellas, pero de un modo más simplemente de juego, diversión y ya está, sin algo filosófico y serio detrás. Lo que tú no te esperas es que haya alguien en Linares que tenga un salón de armas, que sea maestro de armas, que tenga todo ese conocimiento y que además lo aplique al uso de un arma de ficción, pero a la que se le quiera buscar un funcionamiento posible en la realidad por medio del uso de la ciencia. O sea, una locura. Cuando tú te vas enterando de todo eso, cada vez te va gustando más. Entonces la impresión es, primero te encuentras algo que no te esperaba ni que existiera, ya no solo en Linares, sino fuera de Linares, y cuando entras ves que es mucho más profundo de lo que a primera vista podía parecer. Y cuando eres una persona a la que le gusta indagar en este tipo de cosas en profundidad, es que esto te atrae. A mí, Luis Fran, me gustaría saber una cosa que has comentado, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta. Has comentado que conociste la academia a través del comentario de un amigo, ¿no? De un colega que te lo nombró. Y comentabas que ahí te nació la curiosidad de acercarte. ¿Nació más esa curiosidad por un interés de conocer y de aprender, como dicen, ¿no? Porque siempre habías visto que se podía hacer más, ¿no? Con la parte del combate de Star Wars, el típico duelo con armas láser. ¿O nació más de un interés de a ver si lo hacen mal? No, fue un interés genuino ni por una parte ni por otra, simplemente de ¿qué hacen? Claro, no ibas prejuzgando si estaba mal o bien, ¿no? No, yo iba... Seguramente estaba cometiendo el error de... Prejuzgar también es un error, pero yo también seguramente estaba en el error de ir como un fan de Star Wars que le estaba flipando y decir, hostia, vamos a ver de qué va esto. Entonces es posible que, yendo también cegado de esa manera, si había algo negativo o malo, que pasando el tiempo y teniendo ya una perspectiva de varios años, no lo hay.
sí que podía ir bajo ese sesgo de que si había algo malo se me pasara porque lo estaba flipando en colores, pero no iba con la idea Claro, ni de iba buscar más- lo que estaban haciendo mal ni de buscar lo que estaban haciendo bien. Yo iba con la idea de voy a descubrir algo que seguramente me vaya a gustar, voy a disfrutarlo. Sí, incluso si estaba secándolo, yo estaba secándolo más desde un punto positivo de qué chulada esto, ¿no? Exactamente. Más que de algo negativo, que suele ser muy típico en gente muy fan de algo que va a juzgar, a ver qué estáis haciendo con mi juguete, ¿no? Sí. A ver qué estáis haciendo con lo que me gusta. Curioso, curioso. De acuerdo. Aparte, aunque ya has dado una pequeña pincelada de esa persona que te encontraste al fondo de la sala, que es nuestro Kigen, ¿me podrías decir qué más te transmitió, qué más sentiste? Pues tengo que decir que en realidad el maestro ya lo había visto antes, pero yo no era consciente de que era el maestro. O sea, porque no lo conocía, ni sabía quién era, ni lo que había hecho. En una librería que hay aquí en Linares, un grupo dio un concierto y resulta que el maestro estuvo allí haciendo fotos a ese grupo durante ese concierto. Lo que pasa es que yo en ese momento simplemente vi que alguien entró, hizo fotos, no sé qué, se fue y ya está. Luego, cuando vuelvo a entrar en el salón, y es este primer día en el que está esa vorágine, veo esta persona al fondo, con esa barba, con esa, vamos a llamarlo, pose, tan estática y tan serena, en comparación con los demás que estaban yendo de un lado a otro, hablando el uno de, hostia, la clase, lo que hemos visto, lo que hemos hecho, no sé qué. No, él estaba seguramente esperando a que yo llegara para poder dar inicio al saludo de una manera totalmente tranquila. Y la sensación que me transmitió al principio fue eso, en medio de toda esa vorágine, de repente como una especie de flash de tranquilidad y serenidad en toda esa vortiza de sensaciones, que es algo que ya te llama la atención. Y luego además es que también, hay que decirlo, el aspecto que tiene el maestro le da como ese toque de personaje. Porque tú ves en la academia que la mayoría somos gente tirando a joven, así, no es que seamos unos Apolo ni nada de eso, pero estamos bien, vamos a ser así, estamos bien, ¿no? Y luego llega el maestro y lo ves y es claro, y tiene una pedazo de barba, pero luego se mueve de una manera muy elegante y luego además sabe prácticamente de todo lo que puede hablar con él, claro. Te impresiona. Te impresiona tanto visualmente la primera vez que lo ves, como luego cuando hablas con él y ves la profundidad de conocimiento que tiene en casi cualquier cosa de la que puedas sacarle tema. Lo que es algo de lo que yo especialmente valoro mucho. Que se pueda hablar con él de prácticamente cualquier cosa y además con una profundidad notable. Coincido contigo en ese aspecto, la verdad. Aparte ya de esa primera impresión que te llevaste a nuestro Kigen y que te llevaste de la academia, ¿vale? ¿Qué fue lo que te terminó empujando ir a clase? Es decir, meter la cabeza. Pues lo que he dicho antes, la curiosidad. Pero la curiosidad en el sentido de completarla. O sea, porque una cosa es que tú llegues allí y tengas tus primeras sensaciones de hostia, qué guapo está esto. Yo no había visto la clase, solo había visto el saludo. Entonces, Por eso me refiero. Claro, yo no sabía lo que había antes de eso. Tienes que completar tu curiosidad sabiendo lo que había antes del saludo, cómo funciona, para ver si de verdad lo que tú has visto al final, lo que está justo antes, también forma, digamos, como un todo que tenga un sentido y que por lo tanto te guste de una manera continuada, porque lo que no puede ser es que te guste que la parte del saludo, pero luego hagas la práctica como esto no me gusta, y me gusta cuando nos ponemos todos juntos y hacemos la ceremonia. Vale, sí, es posible que te guste eso, pero yo tuve la suerte de que al hacer la parte práctica también me gustó. Entonces completé esa curiosidad que tenía con algo que también me entusiasmó. Entonces pues eso es un gusto continuado durante todo el desarrollo de la clase, que entonces te facilita el poder disfrutar aún más de la actividad. De acuerdo, Luis Fran, muchas gracias. ¿Y qué influencia ha tenido en ti la academia? Pues bastante, porque antes de entrar en la academia yo acababa de terminar el máster de arqueología, pero el conocimiento que poseía en ese momento era lógico, principalmente enfocado a la carrera universitaria que acababa de terminar y al máster que acababa de hacer.
pero no tenía yo en mente ampliar esos conocimientos a otros campos distintos. Es decir, no tenía yo en mente aprender algo de física, ni aprender algo de química, ni de anatomía. Seguramente si no hubiera entrado a la academia, hubiera continuado mi especialización únicamente en moverme en historia, en arqueología, en arte y ya está. Que está bien. ¿Qué ocurre? Que estando en la academia he aprendido no solo a adquirir conocimiento de otros campos, sino además a disfrutar del proceso de adquirir conocimiento de otros campos distintos a los que yo más o menos domino. Muy interesante, la verdad, tu respuesta. A mí me gustaría saber también si es eso lo que te ha hecho mantenerte. Porque una cosa es la curiosidad que hace que da el primer impulso, pero quizá también esa curiosidad no sé si es la que te hace mantenerte estable, la que te hace ser uno de los alumnos más antiguos a día de hoy presentes. Pues a lo mejor esa es la razón, no voy a decir saber disfrutar, porque eso también dependerá de cada uno, de los gustos de cada uno, pero como yo soy una persona a la que hasta cierto punto le gusta estudiar y leer y conocer cosas nuevas, como constantemente estamos aprendiendo cosas nuevas, como hemos dicho, ya sea de anatomía, de física, de filosofía, etcétera, pues como siempre hay algo nuevo que alcanzar y cuando lo alcanzas siempre aparece un conocimiento nuevo que ya sea complementario a eso que acabas de aprender o a otra cosa que va a venir después, no se acaba el aprendizaje, no hay un final, siempre va a tener que continuar, aunque algún día algún integrante de la academia llegue a maestro, siempre va a tener algo nuevo que aprender para mejorar dentro de la academia. Entonces eso es seguramente una de las cosas que me mantiene tan apegado ahora mismo. Sí, entonces se puede entender que sigue siendo un poco la curiosidad, ¿no? Sí. Por avanzar en un nuevo conocimiento. Y además, lo que he dicho, la curiosidad también, que esto habrá sido trabajo del maestro, en cuanto a conseguir que no se quede solo en el campo que se me da mejor o que más domino, sino que la pueda extrapolar a otros campos que en un principio no me llamaban tanto la atención. De acuerdo, Luisfran. Pues muchas gracias, la verdad. Aparte de esto, otra pregunta más que te quería realizar, hablando ya en un futuro. ¿Cuál crees que será tu papel en un futuro en la academia? A ver, empezando por el futuro cercano, que sería lo más sencillo de ver, es seguir escribiendo artículos y seguir escribiendo libros. Ya he escrito un libro analizando un asalto de una película de Star Wars. Pude publicar el trabajo de fin de máster que hice, el que he hablado antes precisamente, que fue el que me permitió llegar a la academia, y claro, publicarlo estando ya dentro de la academia creo que es algo bastante bonito. Y ahora mismo estoy dedicándome a hacer una transcripción de algunos tratados esgrimísticos del siglo XVII, algunas de las principales figuras de la verdad de destreza española, en este caso don Luis Pacheco de Narváez. Entonces, en un futuro cercano, lo más seguro es que continúe haciendo mis artículos, escribiendo mis libros, haciendo alguna transcripción si me llama la atención y tal. Después de eso, es evidente que lo que más, digamos, el reto más cercano que tengo, aparte de seguir manteniendo este trabajo en cuanto al aspecto teórico, sería el examen de Caruy, supongo. No sé cuándo va a llegar, porque ese será seguramente el maestro el que me avise de cuando yo esté preparado para hacerlo. Pero se supone que en el momento en que haga el examen de Caruy, si consigo aprobarlo y sale todo bien, ya tendría que tener no solo una perspectiva únicamente de estudio dentro de la academia, sino que también tendría ya que enfocarme un poquito más a lo que sería también la docencia. No a dar la clase entera yo solo, porque todavía no estaría preparado para eso, pero sí a lo mejor prepararme lo suficiente como para poder dar algún aspecto concreto de una clase a mis compañeros y que además se enteren bien de lo que estoy explicando y sepan aplicarlo luego en el asalto. Entonces seguramente creo que mi papel en un futuro cercano sería, a la par que sigo escribiendo libros, intentar aportar un poco más desde el punto de vista docente. Muy interesante tu respuesta, la verdad, Luisfran. Alejandro, ¿querrías añadir algo más aquí? ¿Se te ocurre? O... A mí me gustaría quizá preguntarle sobre el hecho de que se me ocurren varias preguntas, ¿no? La primera es, ha sido obviamente uno de los que más ha escrito, ¿no?
en cuanto a artículos, en cuanto a tratadísticas y en cuanto a libros en general, en cuanto a contenido escrito dentro de la academia, ¿no? Dentro de los alumnos. ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? ¿Es un gusto desde siempre por ello? ¿Ha nacido ahora junto con la academia? Y además me gustaría que lo comentaras también con intención de que el resto de alumnos te escuchen, ¿no? Los que escribimos menos, o los que nos gustaría escribir más, o gente que esté pensando yo quiero aportar pero todavía no sé cómo, también piensa en Vale. que esa gente te escucha. A ver, es cierto que viniendo de una formación universitaria, normalmente tienes más facilidad a ponerte a escribir sobre algún tema concreto porque durante tu propia formación universitaria ya te han obligado a hacerlo. Te han obligado a hacer trabajos sobre unos temas específicos, lo elijas tú o te lo impongan. Entonces sí que es verdad que si estás en una academia de esgrima láser y ves que hay algún tema concreto del que se puede a lo mejor hacer un poquito de desarrollo escrito, te va a ser más sencillo si ya estás predispuesto para ello gracias a tu formación. ¿Qué ocurre? Que para poder ponerte a hacerlo no necesitas solo tener esa predisposición en cuanto a que no te resulte pesado ponerte a escribir porque ya estás familiarizado, necesitas tener una buena motivación. En mi caso, lo primero que escribí dentro de la academia no fue un artículo, fue un libro. El primer artículo que se subió fue mío, que yo recuerde, es el de la historia de la esgrima alemana, de la Kunstfechten. ¿Qué ocurre? Que esto fue un ejercicio que se hizo durante la pandemia, en el que el maestro nos pidió que investigáramos un poquito sobre la Kunstfechten para luego, en una clase conjunta online, poner en común las conclusiones a las que habíamos llegado. Y claro, yo, como estábamos en pandemia, no había nada que hacer y teníamos una semana entre clase y clase, pues yo aproveché y ya lo miré en profundidad, pero yo no tenía conciencia de querer escribir un artículo sobre ello. Simplemente me salió una cosa bastante... Me lo organicé por cronología con distintos autores y trabajando lo que hacía cada distinto autor, etcétera. Y sin quererlo me salió un artículo, pero yo no era consciente de que había hecho un artículo. Y además un resumencito muy rápido de una época muy concreta. O sea, te sirve como introducción a los autores principales, pero tampoco es algo demasiado desarrollado. Y la motivación de eso fue simplemente aprender de cara a poder defenderme en la clase siguiente. Ya está. Sin embargo, cuando hice el libro del análisis del asalto de una de las películas de Star Wars, la motivación ya no era tanto aprender, que también, sino como fan intentar demostrar que lo que se estaba haciendo en una de las últimas películas no estaba del todo lo bien hecho que podía estar. Porque, citándolo así, hablando un poco por encima sin entrar en polémica, simplemente voy a decir que yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho en la última trilogía. Ya está, no vamos a entrar más allá de eso. Entonces pues yo tenía la idea de, como no estoy de acuerdo con lo que han hecho, voy a demostrar el por qué, al menos desde el punto de vista del desarrollo del asalto, lo que hicieron podía ser mejor de lo que ha sido al final. Y cuando eres una persona que te gusta mucho Star Wars y que tienes esa pasión por querer demostrar que no tu visión, pero que sí al menos ciertos aspectos podían ir más allá de lo que fueron, pues le echas muchas ganas y básicamente a partir de no hay huevos por parte del maestro, salió el libro. Fue así. Estuvimos hablando de que yo creo que podría haber sido mejor el desarrollo del asalto, y el maestro no lo dijo así, pero prácticamente me dijo, no hay huevo a demostrarlo. ¿Cómo que no? Entonces esa motivación ya es enorme. Luego, para los artículos, de nuevo volvemos al tema de la curiosidad. Es cierto que uno de esos artículos, que es el de el cine de historia en el cine italiano mudo en W. Griffith e Eisenstein, ya lo tenía hecho en el máster de arqueología, y yo sabía que lo tenía lo suficientemente bien desarrollado como para simplemente cambiando las citas poder aprovecharlo en la página web de la academia, porque es un material muy interesante y que además toca un campo adyacente que es el arte. Entonces ese ya lo tenía hecho, pero el de la arquitectura burguesa en Linares de finales del 19, principios del 20, es una curiosidad mía que me surge a raíz de conocer un arquitecto municipal como es Francisco de Paula Casado y Gómez.
La arquitectura, la arqueología en Star Wars, que luego tengo un articulito pequeño, fue la presentación que hice de la idea que tenía del proyecto de trabajo de fin de máster que hice en la universidad mucho antes de empezar a desarrollar el trabajo de fin de máster. El análisis del asalto que he hecho en común con Rodrigo nació también de la curiosidad de ver, ya que tenía el análisis hecho en el libro, a ver qué ocurre si lo aplicamos a un asalto propio de la academia, hasta dónde podemos llegar, si se puede mejorar lo que se está haciendo ahora mismo en cuanto a análisis, extracción de conclusiones y mejora para siguientes asaltos. Al final se basa todo en conseguir mantener viva tu curiosidad y tus ganas por aprender y mejorar en campos en los que prácticamente no tienes ni idea, como era mi caso. Cuando yo empecé a hacer el análisis el libro sobre el análisis de la película de Star Wars, sobre el asalto, yo lo primero que le envié al maestro fue un análisis muy breve de que los tiradores tiran esta planta, estaban afirmados así y hacían el movimiento X con el arma o tiran el arma en esta posición en el espacio. Punto. Luego, conforme él me iba dando su feedback, ya llega un punto en el que el análisis de cada obra no es solo eso, tiene tres partes. Tiene análisis táctico, que es lo que hacen los tiradores, tiene la intención y luego tiene una resolución eficiente, que puede ser que no hay que tocar nada porque ya está bien o que haya que cambiarlo prácticamente todo. Luego en el análisis táctico entra la guarda inicial de cada tirador, la planta que tiene, luego dentro de la planta todas sus partes, posición del arma en el espacio en cuanto a rumbo, ángulo, etcétera. O sea, una profundidad mucho mayor que te ayuda a desarrollarte en cuanto a análisis, no solo dentro de este análisis, digamos, más quieto, porque sé que es verdad que es más fácil analizar algo cuando puedes echarlo adelante y hacia atrás en una pantalla, pero que también te permite luego aplicarlo durante el asalto y en clase para intentar ayudar a mejorar a los compañeros cuando ves que a lo mejor el pie adelantado no lo tienen completamente apuntado, o que a lo mejor en vez de dar un compás tan conservado tendrían que darlo más de acometida y cosas así. Entonces, básicamente mi motivación para escribir, querer mejorar dentro de todos los aspectos posibles dentro de la academia. Ya está. Muy interesante, la verdad. No, la verdad que es una cosa que se nota, ¿no? Desde ese libro se te nota, ¿no? Desde ese libro... Sí, es una de las mejores análisis. Se nota como Luis Fran ve lo que estás haciendo, ¿no? Sí, además que hace unas correcciones muy, muy, muy buenas. Dentro de... Hablándome en particular a mí mismo, cuando estoy en asalto, hace unas correcciones muy buenas. Y sabes cómo hacerlas también, en ese sentido. O sea que sí, es cierto que sí. Luis Fran, otra de las últimas preguntas que te quería realizar. ¿Tienes pensado duelar? Lógicamente, cuando llegue el momento del examen del Karui o de Furasu, habrá que duelar. Pero fuera de ello, no. No, porque ya tenemos la opción del sparring pesado, que es prácticamente un duelo, quitándote toda la presión que supone el prepararte para el duelo y el tener que llevar a cabo el duelo. Es decir, vas con la misma intensidad que en un duelo porque tienes las mismas protecciones, por lo tanto no tienes miedo a dar en la cabeza o a dar en otro sitio. Y además tienes la ventaja de que si en algún momento quieres parar para explicar o preguntar cualquier cosa que haya hecho tu paciente o que haya hecho tú porque el paciente tenga la duda, te puedes parar, se explica y luego se sigue. Entonces tienes la ventaja no solo de poder disfrutar más de lo que estás haciendo y aprender del otro, sino que también lo haces con mucha más relajación. Entonces, existiendo el sparring pesado, ¿para qué quiero duela? Me parece muy correcto. O sea, esa respuesta. Yo como todavía no he hecho sparring pesado, no tengo esas sensaciones en mi interior, pero ya lo haré y ya lo sentiré. Como última pregunta, que esta es la verdad que se me había escapado y gracias Alejandro me ha vuelto a la mano. ¿Qué obra o acción es tu preferida? El encordado. ¿Me podrías extender por qué? Justifica tu respuesta, ¿no? Correcto. Ya lo explicamos cuando hicimos el podcast sobre la obra concreta del encordado, y es que la sensación que yo tengo al hacerla es que es seguramente junto con la oclusión, la obra con la que tú consigues inhabilitar a tu paciente haciéndole el menor daño posible, no solo desde el punto de vista figurado,
sino además de literal. ¿Por qué? Porque si te sale bien, de una manera bien pero ideal, le vas a conseguir dar en el emisor. Entonces, figuradamente sí, el arma reventaría, podría hacerle daño en la mano, etcétera. Pero en lo que es nuestra realidad, a mí se me quita la preocupación de que se me escape el arma y te dé en otro sitio. Como te da en el emisor, no te da en la mano, no le he dado al paciente físicamente, yo me quedo con la tranquilidad de he hecho lo que tenía que hacer y encima con el menor daño posible. Además también me parece una de las obras más elegantes. Sí, la línea en cruz también es muy elegante, la girata también lo es, pero el encordado es un movimiento tan veloz y te queda al final en la guardia de Fabri de una manera tan directa y digamos es casi escultórica por cómo finaliza el movimiento de una manera seca, que a mí se me hace bastante elegante también. Y luego le puedes además añadir el belting, o desde donde está además le puedes, si acaba en Fabris, puedes aprovechar para hacer alguna oclusión mientras te retiras y ya sales protegido. O sea, no es solo una obra ejecutiva, sino que además finalizarla te da la posibilidad de ser dispositivo e incluso defensivo. Por lo tanto, es tanto esa capacidad de conseguir el tocado en el paciente realizando el menor daño posible, literal y figuradamente, como además todo lo que te proporciona si la realizas bien. Pues muy buena respuesta al haberte pedido esa extensión de tu respuesta. Creo que a más de uno quizás le gustaría escuchar el podcast del encordado, o sea que recuerden que en nuestro canal pueden acceder a él. Así que sin más, muchas gracias Luis Fran por tu compañía y por tu luz y dejarnos realizarte esta entrevista personal. Muchas gracias, Cristian. Y muchas gracias, Alejandro, también por estar aquí echándome una mano para achucharle y apretarle aquí a Luis Fran. Se va a decir que también muchas gracias, Alejandro, por participar en esta entrevista. Correcto. Yo encantado de que me invita a meterle zambra a la gente en la entrevista. Pues puede ser que lo volvamos a repetir, no te preocupes. Sin más, os deseo que tengáis un buen